una vez más, Waris, soy el agrónomo para la red de productores de alimentos de World Central Kitchen. Me encuentro localizado en Puerto Rico, pero brindo soporte técnico sobre todo a los 4 lugares donde trabajamos, que es Puerto Rico, Islas Vírgenes Estadounidenses, Guatemala y Bahamas, y ¿verdad? Esperando que podamos expandirnos a más lugares de Centroamérica y el Caribe durante el próximo año. Cuando hablamos del contorno, ¿qué es el contorno? Pues miren, el contorno no es otra cosa que una línea imaginaria a un mismo nivel o altura respecto a un plano horizontal en la superficie de un terreno. Sencillo, para resumen, usted está en una superficie de terreno, ¿verdad? Y todo lo que esté a la misma altura, al mismo nivel, eso es lo que nosotros vamos a llamar contorno. Si usted mira mapas topográficos como este que vamos a ver aquí, que estamos viendo la superficie del departamento de Chimaltenango en Guatemala, todas esas líneas rojas que están aquí desde el punto de topografía, ¿no? Estos mapas generalmente lo generan agrimensores, son líneas que podemos llamar como si fueran líneas de contorno, porque todas esas líneas están al mismo nivel y van marcando diferentes elevaciones. Y básicamente eso es lo que nosotros llamamos contorno. Con propósito agrícola, discúlpenme por aquí, vamos a quitar esta parte. Con propósito agrícola, ¿verdad? El contorno, en el caso de la siembra, al contorno, construcción de zanja, se puede dar un desnivel, en vez de tener todas las líneas al mismo nivel, podemos entonces inclinarla de acuerdo a 1% para así facilitar la descarga de agua. Esto se hace mucho cuando hacemos sistemas de zanja, para así ayudar a conducir el agua de una manera efectiva y evitar también mayor erosión del suelo. Por otro lado, ¿verdad? Aquí para que ustedes lo puedan ver, puedan tener una mejor idea. Si ustedes miran una montaña de frente, ¿no? O que ven las diferentes elevaciones, esas líneas, si las vemos desde un tope aéreo, desde un tope superior, cada línea de estas que está aquí va a significar una altura diferente. ¿Ves? Esta misma línea, si vemos aquí está, por ejemplo, como el ejemplo que está aquí, está a 10 metros. La próxima 20, a 30, sí. Pues esa misma línea que están todas al mismo nivel, eso es lo que nosotros llamamos contorno. Le digo ¿verdad? Cuando nosotros vamos al campo, y esto es un error bien común que cometemos, es que el ojo humano engaña. Y muchas veces nosotros decimos, no, mira, todo esto aquí, yo sigo esta línea que yo me estoy imaginando aquí, y va a estar siempre al mismo, estar al mismo nivel. Y por eso muchas veces pues cometemos el error y se lo cuento, ¿verdad? Porque es un error bien común y a mí me ha pasado en varias ocasiones. Por eso vamos hoy a estar hablando un poco más en detalle de cómo o qué instrumentos nosotros podemos utilizar para determinar ese contorno. ¿Cuáles son las ventajas de realizar la siembra del contorno? Pues dentro de muchas de ellas, es que ayuda enormemente a controlar y prevenir la erosión del terreno. Y cuando hablamos de erosión de terreno, es la pérdida que hay de esa, generalmente de esa capa superficial, que es la capa más fértil del suelo. Ya sea, es bien común o es más tangible verla por los efectos de erosión por agua, de escorrentía, pero también el viento, el tráfico sobre el terreno, las prácticas agrícolas que hacemos y demás ayudan a que este terreno también se erosione, ¿no? En casos bien extremos, pues tenemos los deslizamientos de tierra, que ahí se pierden básicamente pedazos enteros y muchas otras capas de lo que llamamos suelo. También ayuda a mejorar la retención de agua, facilita la tracción en áreas de siembra escarpadas. Cuando estamos en terrenos que tienen un declive brutal, pues sabemos que caminar y hacer labores en este terreno muchas veces nos resulta difícil porque tendemos a resbalar. Cuando hacemos siembra al contorno, ¿verdad? Esta línea al contorno se van creando como si fueran una especie de camino o pasillo, y de esa manera nos ayuda a nosotros a facilitar la tracción, ya sea humana, animal o también de cualquier otro tipo de tecnología que utilicemos, como muchas veces las motoazadas o lo que llamamos acá tractores de 2 ruedas o walk behind tractors o two-wheel tractors, ¿no? Que son este tipo de herramientas que nos ayudan a arar el suelo, que tienen dos ruedas y nosotros vamos entonces empujándolas, ¿no? Sobre todo, ayuda mucho también a mejorar la fertilidad del suelo. Primero, previene esa erosión que se vaya lavando.
cuando nosotros prevenimos esa erosión que se va lavando el suelo, se va acumulando más suelo y se va acumulando más materia orgánica para que se vaya descomponiendo y, ¿verdad? Como yo siempre menciono, uno de los factores clave o de las piedras angulares para usted tener un suelo saludable y un suelo productivo es un buen contenido de materia orgánica. Así es que esto es dentro de las muchas virtudes o ventajas que tenemos de realizar siembra del contorno. Estos son solamente algunas de las que podemos hablar. Hago un paréntesis y quienes ya han estado en otros webinars donde yo he estado hablando del tema del suelo, saben que siempre menciono que yo pues por decirlo así, soy fanático del suelo y desde que empecé a aprender más de suelo, más en detalle, pues también menciono que eso cambió bastante mi vida en lo profesional, ¿no? Y es que la clave de una agricultura exitosa es un suelo que esté trabajando al 100%. Ya sea una producción animal, ya sea una producción de cultivos, ¿no? El suelo juega un papel clave. Así que nada, en un futuro pues podrán ver unos webinars que ya tenemos grabados o que repetiremos en vivo sobre lo que es suelo básico, ¿verdad? O suelo 101 para que entonces vayan aprendiendo un poco mejor, pero sobre todo, ¿verdad? La siembra del contorno es una práctica de conservación de suelo y mejoramiento de suelo. Y junto, como dice ahí, con otras prácticas de conservación, eh, todas estas ventajas y las que no mencioné se van a maximizar. Y cuando hablamos de otras prácticas, también pues hablamos, como le dije, no solamente sembrar el contorno, construcción de sistemas de zanjas de descarga. Una de las primeras barreras para controlar la erosión del suelo es nunca dejar ese suelo desnudo, nunca dejar ese suelo al raso. Siempre mantener, aunque sea la vegetación espontánea del suelo controlada, pero siempre mantener ese suelo cubierto, ¿no? Así que hay muchas otras más técnicas que nos van a ayudar a evitar la erosión y por ende desgastar y perder nuestro suelo. Y cuando hablamos de siembra del contorno, aquí tienen una imagen de cómo pues, se ven estas siembras, ¿no? Siempre van a estar acomodadas a lo horizontal de la pendiente, nunca a lo vertical. Esto es una siembra, si no me equivoco, creo que esto era, no sé si era, creo que Guatemala, una foto bastante vieja ya de siembras de un cafetal. Eh, y en la que ven en la parte derecha posterior, son una siembra a pequeña escala que están al contorno, ¿verdad? Pero son las barreras que están aquí, que están viendo, que son otras prácticas de control de erosión. Estos son barreras de una gramínea que se llama vetiver o pacholí, que es tremenda para retención de suelo y como barrera de control de erosión. Y si miran al pie de estas barreras, tenemos unas zanjas también de infiltración de agua. Esto aquí tenemos un conjunto de técnicas para controlar la erosión, ¿no? Al igual que tenemos zanjas de ladera para la descarga de esas escorrentías mayores de agua. Ahora vamos entonces, vamos a ver más ejemplos de siembra del contorno en el campo, ¿no? Tratando de que esta experiencia virtual ustedes se puedan sentir un poquito más como si estuviéramos en la finca. Vamos entonces ahora a pasar a ver la presentación que es, ¿verdad? Como digo yo, la pieza clave de este webinar, que es donde vamos a estar aprendiendo a cómo construir herramientas y cómo utilizar estas herramientas para marcar entonces nuestra línea de contorno o nuestra siembra al contorno, ¿no? Esta presentación es propiedad, pero es para el uso público, y se generó por este señor que se llama Edwin Mas, que es un puertorriqueño que trabajó para el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura Federal por más de 30 años, se retiró hace poco y es un amigo, ¿no? Sigue siendo un buen aliado para los agricultores y agricultoras en Puerto Rico y otras partes. Así que con su autorización y ya que esto es de uso público es que estamos utilizándola. Lo primero que vamos a hablar, antes de hablar de la herramienta y cómo utilizarla, es del concepto de lo que son distancias o intervalos verticales para establecer las barreras de control de erosión, ¿no? Si ustedes miran esa imagen que está ahí en amarillo, nosotros podemos marcar tanto como vieron en el slide anterior, podemos marcar tanto las hileras de siembra al contorno, como también podemos establecer, como vieron en la foto que yo le hablé del vetiver, del pacholí, barreras de control de erosión.
Y se recomienda que para controlar la erosión, a intervalos de distancia de 1 metro en suelos que tienen más inclinación de un 15%, establezcamos estas barreras de control de erosión. Por ejemplo, esta pendiente que está aquí tiene más de un 15% de inclinación, ¿verdad? De este punto a este punto. Entonces, nosotros vamos a medir la distancia fija, ¿verdad? A 1 metro de profundidad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues eso es bien sencillo. Vamos a buscar desde este punto cuánto es 1 metro de profundidad. En este caso, en este ejemplo, sería aquí, ¿verdad? Vamos a usar esto como referencia y aquí, si nosotros hiciéramos un corte, habría desde este punto hasta este punto una diferencia en altura de 1 metro. ¿Cómo usted va a medir eso? En ese caso, ¿verdad? Como un poquito más complejo, pero utilizando, si usted tiene herramientas que son un poco más sofisticadas, lo puede saber. Si tiene una referencia topográfica, lo puede hacer también. Pero yo lo voy a compartir cuando enviemos el material de apoyo de este webinar. Le voy a compartir un enlace a un pequeño video de YouTube que le va a demostrar cómo hacerlo de ambas maneras con esto, pero también utilizando, si usted no tiene nada de estas herramientas, como estamos hablando de utilizar herramientas básicas, solamente va a necesitar una manga transparente para entonces poder tener agua dentro de ella, dos varillas o 2 palos para poder amarrar ambos extremos de la manga y una cinta métrica para así entonces sacar diferencia en elevaciones y con una fórmula bien sencilla poderle saber cuánto es el % de inclinación en su terreno. Si por el otro lado, ¿verdad? Su terreno tiene menos de 15% de inclinación, se recomienda que estas barreras se establezcan solamente a 3/4 de un metro o 0.75 metros. Para la gente que está acá en Puerto Rico y que usamos el sistema en inglés, 1 metro equivale a aproximadamente 39 pulgadas. Son 3 pies con 3 pulgadas. Y por ejemplo, esto que está aquí es unas zanjas que se hicieron al contorno para ayudar a evitar como barrera de control de erosión. Esto es acá en Puerto Rico. Y si ustedes miran aquí, ¿verdad? Van a decir aquí, miren, la distancia horizontal entre las líneas de contorno varía dependiendo de la inclinación del suelo. O sea, en suelos que sean más inclinados, obviamente va a haber más profundidad en puntos más cercanos. Así que las líneas o barreras de control de erosión van a estar más cercanas en suelos con mayor inclinación, a diferencia de suelos con menor inclinación. Por ejemplo, en un suelo de 30% de inclinación, las barreras van a estar a una distancia aproximada de aproximadamente de 3 metros lineales, una de la otra. Por otro lado, en suelos con menos inclinación, en este ejemplo que tenemos aquí de un 15%, pues vamos a ver que el espaciamiento entre esas barreras va a ser mayor, ¿no? Porque para entonces llegar a 1 metro de profundidad, pues vamos a tomar más distancia en referencia. Sin entrar muy técnico en cuestiones de matemática, estos son funciones, ¿verdad? O ecuaciones que se hacen de matemáticas de lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Pero yo lo voy a enviar ese videito que está explicado bien fácil de cómo usted sacar su inclinación. ¿Preguntas o dudas con esto hasta aquí? Hola, hola Waris. Sí, Tenemos dos preguntas. sí. La primera es, ¿qué plantas y densidades recomienda para barreras vivas en áreas secas? Ok, en áreas secas, vamos a ver en la presentación que estamos viendo ahora mismo, vamos a ver pronto, ustedes disculpen por aquí rapidito, que es que se me acaba de ir la presentación, pero la voy a encontrar, no se preocupen. Van a ver que se pueden utilizar el vetiver, por ejemplo, esta planta, que Eduardo, no sé si recuerdas que nuestros amigos de Enverdece, Juliana, en un momento nos dijo en Guatemala dónde se pueden conseguir. El vetiver se puede utilizar. El vetiver es una planta que cuando tengan oportunidad busquen un poco más de información de ella. Es una planta que tiene unas características y una resistencia espectaculares. El vetiver aguanta un montón de sequía, ¿sabes? De hecho, hay estudios de casos donde se ha quemado por completo y luego cuando vuelve a haber humedad en el suelo, vuelve y rebrota. De igual manera, el vetiver puede estar constantemente en un ambiente acuático. Después que la parte aérea esté sobre, es una planta bien interesante, ¿no? Pero las densidades,
generalmente el vetiver para control de erosión se recomienda que se siembre a 30 centímetros de distancia, en hilera a 30 centímetros de distancia. Hay gente que lo siembra menos, hay gente que lo siembra a 15. Para quienes estamos acá que usamos pulgadas, 15 centímetros es equivalente a aproximadamente 6 pulgadas o 30 es a un pie de distancia. Así que esas son más o menos las densidades. Yo en mi caso, generalmente, si no era un caso severo de erosión que estaba ocurriendo, lo prefiero sembrar a 30 centímetros o un pie de distancia o 12 pulgadas para maximizar el material vegetativo, ¿no? Porque ya de una vez ella crece, se tupe bastante, ¿verdad? Se conecta bastante. Pero vamos, se pueden utilizar un montón de otras gramíneas, se pueden utilizar árboles que sean nativos, que tengan un porte bajo e importante, o arbustos. Si sembramos árboles, pues es bien importante luego mantenerlos a una altura adecuada, cuestión de que no se vayan a convertir en un problema que propicie la erosión. También se pueden utilizar bambú. Ahí para área seca, dejen buscar por aquí la presentación nuevamente. Se puede utilizar también lo que se llama, no sé, Eduardo, y tú me dices, ¿verdad? Pero eso se puso de moda hace un tiempo atrás, que era la que llamamos la moringa. No sé si la conocen allá. Sí, sí, acá en Guatemala es bastante Pues conocido la para, moringa. para área seca se puede utilizar la moringa y es bastante resistente. De hecho, tenemos el caso, que eso lo vamos a ver ahora. Ustedes disculpen, estoy acá buscando la presentación que estábamos utilizando, que sin querer la cerré, pero estamos en vivo y estas cosas suelen pasar, en especial a mí. Así que denme un segundo y vuelvo rapidito con ustedes. Ok, estamos por aquí ya. Pues, Estamos nítidos. Moisés Pérez, espero que su respuesta, a su pregunta, pues haya sido aclarada por nuestro ingeniero. La siguiente pregunta es de espectador anónimo, dice. Ajá. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿la siembra a contorno es sinónimo de curvas a nivel? Sí, sí, literalmente son curvas a nivel. Muy bien, espectador anónimo. Espero que su respuesta a su pregunta, pues. Pero es sinónimo, todo va a depender de qué forma tenga la pendiente, ¿no? Porque si miran, déjenme volver a compartir mi pantalla. Eduardo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, las puedo ver. Muy bien, perfecto. Pues si miran, si están viendo mi pantalla acá, van a ver que en esta parte aquí, ¿verdad? No van a aparecer curvas, van a aparecer líneas rectas porque, ¿verdad? La pendiente tiene su superficie horizontal es plana. Ok, bueno, lo siguiente es de Gerardo Marroquín y dice, no es una pregunta, pero sí me gustaría saber si es posible tener esa presentación de USDA. Gracias. Sí, la vamos a compartir. Muy bien. Y por último, Aldana Emma, ¿cuál es el máximo de pendiente en que se puede construir zanjas y cómo evitar que la tierra extraída se erosione? Ok, en cuanto a sistemas de zanjas, lo que le voy a decir, se pueden hacer a cualquier pendiente. Por ejemplo, si uno busca literatura ¿verdad? Por la relación que nosotros tenemos con Estados Unidos, eh, o, o, eh, ellos tienen muy poca literatura porque ellos después de 40% de inclinación, ellos no siembran. Nosotros acá en Puerto Rico sembramos en unos lugares que nosotros decimos acá que allí puede resbalar un cabro y matarse. ¿Verdad? Eso es un dicho del campo de acá. Así que se pueden construir en cualquiera. Lo que sí va a depender es entonces la inclinación, ¿verdad? El declive que tú le des dentro de la zanja. Y dentro de la zanja hay que tomar unas consideraciones de acuerdo a la lluvia, al suelo. Hay diferentes factores que uno toma en consideración, pero una medida, ¿verdad? Que es más o menos segura entre un 1.5 y un 3% de inclinación dentro de la zanja para la descarga de agua. Y la tierra que tú mueves, generalmente lo que se hace es que se pone al borde más inferior de la zanja, ¿verdad? Si esta es la zanja que va corriendo aquí, se tiende a poner ese suelo aquí, en este borde de aquí, y muchas veces se puede compactar
para que entonces evitar que el agua salga de la zanja, darle un poquito más de altura a la zanja. De igual manera, si tienen mucho declive, se recomienda poner barreras dentro de la zanja. Pueden ser plantas, por ejemplo, el vetiver es una que se puede usar para eso también, sino también piedras o obstáculos que rompan la velocidad del agua, porque entonces si nosotros tenemos una vía abierta, ¿verdad? Como si fuera una autopista en esa zanja, de un punto a un punto B, sigue ganando agua, velocidad del agua y aumenta el potencial de erosión. Muy bien, muchas gracias, Boris. La siguiente pregunta es, ¿tiene bibliografía que podamos usar para documentarnos? Esto lo pregunta Miguel Ángel Martínez. O nombres de autores. Tengo entendido que tú vas a compartir como la bibliografía y Sí, documentos. vamos a compartir las presentaciones, ambas que vamos a estar utilizando las vamos a compartir y otros recursos más que tengo por ahí, pues también se los quiero compartir. Muy bien. Por el momento se han terminado las preguntas. Pregunta. Muy bien. Pues miren, como ¿verdad? Una pregunta, alguien que hizo el comentario, contornos, curvas o líneas a nivel. Eso, de esto es lo que estamos hablando, de esto que está acá, ¿no? Y siempre van a ser horizontales a la pendiente. Dice que ahí ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí correcto y este ejemplo bien extremo que es hacia abajo, pues es lo incorrecto. Pero no sé en sus países, pero en Puerto Rico, puedo hablar de acá, que es ¿verdad? Donde he crecido, donde he aprendido, a partir en especial de los 80 y por unas prácticas que se promocionaron, en especial en el cultivo del café en la montaña. Puerto Rico, si ustedes buscan, nosotros no somos una isla, somos un archipiélago, tenemos una isla grande y dos islas pequeñas al este de Puerto Rico que son municipios, ¿no? Pero en la isla grande, si ustedes buscan información, van a decir que Puerto Rico mide 100 por 35, 100 de ancho por 35 de alto, 100 millas por 35, pero nuestra área superficial es gigante porque la mayor parte de la topografía de nosotros es montaña. Así que la mayor parte de nuestra agricultura se hace o se ha hecho en el área de la montaña. ¿Qué pasó con estas prácticas? Pues se empezaron a alinear la siembra de cultivos como guineo, café, cítrico, plátano, etcétera, hacia abajo. Al punto, ¿verdad? Que si tú vas muchas veces a una finca, los agricultores lo que hacen es que ponen literalmente una soga de un punto de arriba a un punto de abajo, recta, y así van haciendo sus hileras de los cultivos. No los culpo porque mm, eso es lo que ellos conocen, ¿no? Muchas veces cuando hay malas prácticas agrícolas o prácticas que no son recomendables, no es porque el agricultor quiera hacerlas de esa manera, sino es porque es lo que le recomendaron o lo que conoce, ¿no? Pues lamentablemente cuando lo hacemos así, pues la erosión se acelera enormemente, ¿no? Porque como yo le mencioné, pues eso es una autopista para que el agua corra y se lave todo el terreno y vayamos perdiendo ese recurso bien importante que es el suelo. Y un ejemplo, ¿verdad? Dentro de muchas malas prácticas que se pueden, o prácticas no adecuadas que se pueden hacer, si nosotros seguimos perdiendo todo ese suelo, cada vez nosotros vamos a tener que recurrir más a fertilizaciones y demás para poder suplir la demanda que tienen nuestros cultivos y cada vez vamos a tener un rendimiento menor por ese agotamiento y esa pérdida de suelo. Así que las líneas al contorno siempre van a ser horizontales y van a estar al mismo nivel, aunque como yo le mencioné, vamos a ver un ejemplo ya mismo, que pueden tener un poco de desnivel para así facilitar el movimiento del agua de manera horizontal y evitar mucho más el problema de erosión. En lugares que son más secos, ¿no? Yo siempre recomiendo que las zanjas sean a un 1%, de entre un 0 y un 1% de inclinación, para que así poder promover que esa agua se infiltre al suelo donde están nuestros cultivos y permanezca ese abasto de agua ahí por más tiempo y no solamente pues la saquemos por escorrentía. Si ustedes miran acá, estos son barreras de control de erosión. Esto para quien hizo la pregunta en zonas secas. Esto que está aquí es en Santa Cruz, en Islas Vírgenes estadounidenses, en la isla de Santa Cruz, que también nosotros corremos nuestro programa allá. Y estos fueron unas barreras de control de erosión que se hicieron utilizando moringa. Y entre esas barreras de control de erosión, entonces están los campos de siembra. Hay una mano levantada, creo que es de Silka Hernández. Silka, si tiene alguna pregunta, nos puede dejar saber por el área de Cuya, por favor.
Ok, hay una pregunta también de Cristian Felipe que dice, ¿qué se hace cuando las curvas a nivel se juntan si yo estoy haciendo surcos a nivel de 3 metros, por ejemplo? Sí, eso es bien normal que pase. Vamos a ver ahorita ejemplos de una finca, ¿verdad? Donde ustedes van a ver que los surcos se van se van a ir reduciendo y se van a ir juntando. Obviamente, cuando esto pasa, pues la densidad de siembra pues, se va a ver afectada, no va a variar. Pero entonces muchas veces cuando nos quedan áreas muy pequeñas, uno las puede aprovechar. Si no las aprovecha en cultivo, muchas veces, en verdad esto es un término pues, nada, que utilizamos acá, que le podemos llamar zonas de compensación ecológica. Y zonas de compensación ecológica es que si no tienes un área muy grande que no te sirve para tu cultivo, entonces puedes sembrar plantas beneficiosas, ya sea para atraer polinizadores, plantas trampa eh, u otros beneficios, ¿no? Para tu siembra. Y como ven aquí, pues miren, ustedes muy bien ven aquí que sí, que se están juntando las líneas. Así que eso es bien normal que pase porque estamos buscando un mismo nivel. Y todo esto va a depender de cuál variable sea la topografía en nuestro terreno. Eduardo, nada, me deja saber si hay alguna otra pregunta. Eh, en este cultivo, ¿verdad? Voy a hablar un poquito más sobre esto. Este cultivo de moringa, para quienes tengan producciones de ganado, ya sea vacuno, cualquier tipo de ganado, pero en especial rumiantes o pequeños rumiantes, es bien bueno porque se utiliza, es una buena fuente de nitrógeno para esos animales, que es verdad que obviamente por su sistema gástrico pues van a convertir en proteína. Así que muchas veces cuando se usan este tipo de cultivo, lo que se hace es que se mantienen así como si fueran arbustos y se van podando y se le va dando también a los animales. Esto que está aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de control de erosión por árboles ya maduros, ¿verdad? O plantas que estén maduras, barreras que son de control de erosión maduras, no solamente tienen que ser vegetativas, pueden ser de otra, no tienen que ser vivas. Pues que se crean estos montículos, pues cuando hay aguacero, ustedes ven que están reteniendo el agua aquí, esto es lo que quiere decir esta foto, ¿no? Y esa agua se va infiltrando al suelo y por ende la vamos a tener y la vamos a retener mucho más tiempo en el campo, no la vamos a perder. ¿Qué herramientas, verdad, se utilizan para marcar contorno? Pues hay herramientas bien rebuscadas que se utilizan, por ejemplo, este tipo de nivel. eh, Esto se le conoce como un clinómetro. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de utilizarlo, pero esto es una mira que se usa como un punto de referencia y al lado pues te da el porciento ya sea en grado o te puede dar, generalmente adentro tienen una escala que te da el porciento, te da la medida tanto en por ciento como en grados de inclinación. Se utiliza también mucho para medir altura de árboles o un nivel de mira como este que está acá. Son herramientas que son un poco más sofisticadas, tienen un costo alto. No obstante, existen otras alternativas que son las que vamos a hablar ahora, que son igual de eficientes por un costo bien bajo. Y yo le puedo decir, ¿verdad?, que en mi año como estudiante en la academia, una vez en escuela graduada, estuvimos haciendo una prueba de cómo correlacionaban algunas de estas herramientas con las más rebuscadas y la diferencia era mínima. También, ¿verdad? Como dice la persona que hizo esta presentación, que también tuve la oportunidad de coger varios talleres con él, con herramientas como esta, así rústicas, como nosotros le podemos llamar, fue que se construyeron las primeras carreteras, probablemente lugares como lo que es Machu Picchu, todas esas cosas que cientos de años después todavía siguen en funcionamiento. Así que por más rústicas que parezcan y por más sencillas, no podemos subestimar su valor, ni su potencial, ¿no? Cuando hablo de valor es la aplicabilidad que tiene en campo. Y sobre todo que son muy, muy accesibles. Gran parte de esta información sale de este documento que está acá de la FAO, que también se lo voy a estar compartiendo. Está en inglés, no lo he encontrado en español. Pero vamos a hablar sobre todo, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es el bastón T o el T-stick, como se le llama en inglés, y de lo que es el caballete o el instrumento N. También uno que es bien famoso que ustedes deben conocer es el instrumento A. Se le pueden hacer unas modificaciones bien chéveres y demás, pero desde que yo conocí esto del caballete, ¿verdad? O la figura N, pues nunca más volví a usar una figura
A, ¿verdad? Porque me resulta mucho más efectivo utilizar el caballete. Vamos a hablar primero de lo que es el T-stick o el bastón T, y dice ahí que es para marcar las distancias entre líneas de contorno o las barreras, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en suelos con una inclinación, con un declive mayor a 15%, vamos a hacer estas barreras o estas marcas de contorno cada metro de profundidad? Pues esto, el bastón tipo T o el T-stick, va a tener exactamente 1 metro de altura para así poder entonces nosotros identificar esa distancia en campo, ¿verdad? Si decimos hay que hacer estas barreras a 1 metro de profundidad, desde un punto A, que sería el primero, ¿cuánto es 1 metro de profundidad? Hasta un punto B, y así consecuentemente. Así que, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar un nivel de línea, burbuja, o un nivel o burbuja de carpintero, como el que ustedes pueden ver aquí, o el que yo tengo por acá. Sé que probablemente no me están viendo en mi pantalla, pero se lo muestro ahorita. Eso, vamos a utilizar tubo PVC de media pulgada. Y ¿verdad? Podemos utilizar este tipo de abrazadera de plástico, podemos utilizar cinta adhesiva o tape para fijarlo en ambos extremos. Puede usted hacerlo de madera, se puede hacer de metal. Yo en mi caso los preparo de tubo PVC de media pulgada, ¿no? Utilizo tanto para esta parte de aquí arriba como para el poste transversal. Utilizo eso con una pieza de esta tipo T de PVC. Y en este caso, ¿verdad? Esto está a la mira, que es por donde nosotros vamos a mirar para identificar dónde va a estar el punto en el campo. Ya mismo vamos a ver un ejemplo cómo se utiliza. Y un nivel para saber que lo tenemos a nivel, que no lo estamos inclinando hacia el frente o hacia adelante, que eso entonces nos daría una medida inexacta. ¿Cómo se utiliza? Pues miren, como les mencioné, esta parte de aquí arriba va a tener aproximadamente un pie de largo, 12 pulgadas o 30 centímetros de largo. Vamos a tener la mira, que es por donde vamos a mirar, y aquí la burbuja para saber que estamos a nivel. Yo en mi caso, si ustedes miran muchas de estas burbujas de carpintero, ahorita les muestro esta que yo tengo acá, tienen como una orejita arriba, que es lo que se utiliza, que usan los carpinteros para ponerla en una línea o en un hilo, ¿verdad? Yo en este caso, la modificación que yo aprendí a hacer este tipo de aparato es que en vez de utilizar una mira, lo que utilizo son 2 niveles, uno aquí y otro acá, y miro a través de esas orejitas que tiene, ¿verdad? De esos ganchitos que tiene la burbuja. La otra modificación que se le hace o que se recomienda es lo que llamamos un pie amigo. Y este pie amigo es si nosotros estamos bregando en un declive para entonces poder estar a nivel, pues nos va a ayudar a sostener o a fijar más de manera firme el bastón tipo T, la herramienta, en el suelo. Así entonces vamos a rompernos menos la cabeza o vamos a ser más eficientes poniéndolo a nivel. Siempre, ¿verdad? Es bien importante que la altura de donde están del tope de la parte de arriba, que va de forma horizontal, sea a la parte de abajo del bastón, sea 1 metro o 39.4 pulgadas aproximadamente. Si fueran para, como vimos ahorita, si fueran para lugares que tienen menos de 15% de inclinación, pues entonces la altura sería 0.75 metros. No tienen que llegar al metro porque se recomienda que sea a 0.75. Y la manera que lo utilizamos es bien fácil. Decimos, vamos a empezar aquí. Este es el tope de donde va a ser nuestra siembra. No tiene que ser el tope de la montaña o del área de inclinación, porque a lo mejor de aquí en adelante lo que tenemos es un área de bosque que no la queremos utilizar, un área de pasto que no la queremos utilizar. Pues vamos a decir que vamos a comenzar aquí. Pues marcamos nuestro primer punto puede ser con este tipo de banderines, puede ser con cualquier cosa que a usted les resulte útil. Y nos vamos a ir alejando. Y cuando de este punto que está acá, ¿verdad? Cuando lleguemos a este punto, ya este se marcó, pero para que tengan un ejemplo, porque es lo que está aquí, lo que hacemos es que para medir la distancia entre un punto y otro, buscamos la parte de abajo de donde está ese punto, nos vamos alejando hasta que mirando por el metro, ¿verdad? Por la mira del metro, por encima del metro, disculpen, del bastón tipo T, vamos a ver la parte de abajo, vamos a ver la parte de abajo de ese punto, de ese banderín. Y es bien importante que estemos seguros que esa burbuja de carpintero está a nivel. ¿Ok? Así ya nosotros podemos determinar
cuando nosotros veamos esta parte de abajo y la burbuja de este a nivel, eso es 1 metro de profundidad. Es bien sencillo de utilizar. Una de las cosas que también nosotros queremos hacer como herramienta y teníamos en planes, pero pues sucedieron otros contratiempos, es hacer un video en finca utilizando estas herramientas para que usted pueda ver la parte práctica y se pueda asimilar un poco más a lo que es estar en campo, pero es bien sencillo. Nada, buscamos un punto, marcamos el punto, nos alejamos hasta que mirando por encima, ¿verdad? De este puente que tenemos aquí del aparato tipo T, y estando seguros que estamos a nivel, veamos la parte de abajo de nuestro punto. Y ahí ya sabemos que tenemos 1 metro de profundidad. Esto es cuando estamos construyendo barreras para control de erosión, zanja, etcétera, que se deben hacer a esa distancia, ¿no? Pero si yo lo que estoy marcando son líneas para sembrar mi cultivo, pues en ese caso, esta herramienta no se utiliza. Y de eso yo le hablo en unos momentos. Lo otro que se utiliza para marcar en la línea, ¿verdad? El caballete, que son las líneas de contorno, es esto que tenemos acá. Que como les mencioné, caballete es el nombre más común, pero también le dicen figura N. Y no es otra cosa que un nivel. Y eso es todo, ¿no? ¿Qué materiales necesitamos? Pues podemos utilizar madera o PVC de 1,5 pulgadas a 2 pulgadas. Yo prefiero hacerlo de 1,5 pulgadas y de hecho tengo aquí los materiales para construir uno con un poquito menos de diámetro. Ay, no, disculpen, este es de 1,5 pulgadas también. ¿Por qué lo hago de 1,5 pulgadas? Primero, los materiales son más baratos, el PVC es más barato y segundo, pesa menos. Porque esto tú lo empiezas a utilizar y pues está un rato y chévere, pero si estás en una pendiente y estás tú solo trabajando, pues al rato, pues queremos estar lo más cómodo posible. ¿Qué otras cosas necesitamos? Tornillos, codos de PVC y pegamento también para PVC. Si estamos, en el caso que estemos utilizando, que lo hagamos de PVC, en mi caso, prefiero hacerlo de PVC por la cuestión de que es más liviano también que madera y más barato. Abrazaderas de plástico o tape para entonces fijar la burbuja, ¿no? Ok, ¿qué medidas yo utilizo para construir el caballete? Miren, ustedes pueden utilizar, aquí tenemos el ejemplo con 100 pulgadas de largo o 254 centímetros, que es 2,5 metros, ¿no? De largo, pero eso es una medida bastante larga. Yo generalmente, en mi caso, si yo lo voy a utilizar para marcar zanja o para marcar barreras, no siembras, no distancia entre siembras, lo hago de entre aproximadamente de 6 pies de 6 pies de largo o aproximadamente un poquito menos o aproximadamente, ustedes disculpen, que mi teléfono estaba sonando, o aproximadamente lo hago de 2 metros de largo. Pero si, bueno, vamos a primero hablar de esto. O sea, lo hago a un tamaño que yo pueda, de acuerdo a mi físico, que yo pueda manejar. Si usted es más pequeño o más pequeña que yo, puede hacerlo un poco más corto, o si es más grande, lo puede hacer un poco más largo, como usted entienda que es más cómodo para usted trabajar. En este caso de este ejemplo que está aquí, es bien importante, bueno, este ejemplo no es siempre bien importante que una vez usted lo vaya a construir, esta parte, que es la parte de arriba, que es lo que se llama el puente, usted tiene que identificar el mismo centro del puente y esa burbuja de nivel, el centro de ese nivel, tiene que estar en el mismo centro de lo que es el puente, en la misma mitad, por ejemplo. Si estamos utilizando el ejemplo de 100 pulgadas o 254 centímetros, en 100 pulgadas, pues esa burbuja tendría que quedar exactamente en 50 pulgadas del centro, ¿ok? En el mismo centro. De una punta a otra punta de lo que es el instrumento. Si es en... si lo estamos haciendo en centímetros, pues creo que es como 127, aproximadamente como 127 centímetros, ¿verdad? Si midiera 254 de largo. ¿Ok? Ahí es donde debe quedar al centro. ¿Cuán alto lo hago? Miren, generalmente yo en mi caso siempre hago las patas, ¿verdad? De aquí, de este tope hasta acá abajo, del tope del puente hasta acá abajo, yo siempre busco que tenga aproximadamente
36 pulgadas, que es como punto 9 metros, 91 centímetros de alto. O en el caso de nosotros acá, pues 3 pies de alto, ¿no? Para mí es la altura más cómoda y más eficiente para utilizar. Si lo hacen muy bajito, va a terminar con un dolor de espalda brutal. Si lo hacen muy alto, pues va a ser un poquito más difícil para bregar con él. Disculpen que estoy poniendo el teléfono en modo de silencio para que no vuelva a ocurrir la interrupción. Pues así es, ¿verdad? Hacemos el puente de la distancia, del largo que nosotros querramos, y las patas, pues mi recomendación, 36 pulgadas o 91 centímetros de alto. Es aquí, ¿verdad? Y ¿cómo lo vamos utilizando? Empezamos en este punto, ¿verdad? Con una pata, y lo que hacemos es que según vayamos del punto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el punto A. Del punto A al punto B, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir moviendo, dejamos una pata, ¿verdad? Un extremo, el extremo que está aquí, por ejemplo, este extremo que está aquí, lo vamos a dejar fijo. Y con la otra, vamos entonces a ir moviéndolo hacia delante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? De la pendiente, para entonces buscar que esté a nivel. Y una vez estemos a nivel, que esa burbuja esté a nivel ahí en el centro, ahí es que sabemos que nuestra línea está a nivel completa. Nada, es como utilizar cualquier nivel de estos de construcción, pero esto es un nivel para el terreno, para el campo. Pregunta o duda hasta aquí de cómo utilizar el caballete. Waris, tenemos preguntas. Uh-huh. Tenemos a Miguel Ángel Martínez que pregunta, en terrenos donde la pendiente es nula, en sabanas, ¿se usa también curvas de nivel? Se supone que también debemos gestionar luz solar, recomendaciones de espacios requeridos entre árboles, arbustos y plantas. Sí, eso es así, es verdad. Usted va, esto yo estoy hablando cómo usted va a establecer las barreras de control de erosión, ¿no? Todo va a depender que usted va a utilizar como barrera de control de erosión. Si usted va a utilizar una barrera viva como árboles, arbustos y demás, pues tiene que tener todo eso que usted dijo, en todo lo que dijo esta persona, en consideración. Hablo de barreras vivas porque también muchas veces se pueden utilizar barreras muertas como lo que son muros en piedra que se hacen, ¿verdad? Se hacen como unas aglomeraciones de piedra. Se pueden utilizar madera, se pueden utilizar troncos de árboles que se cortaron en la finca, se ponen de manera permanente, aunque hay que reemplazarlos según se van descomponiendo, pero en caso de utilizar barreras vivas, pues así se utiliza. Cuando hablamos de marcar líneas de siembra, no barreras de control, no barreras que van a estar permanentes, sino de cultivo al contorno, pues ya ahí son otras consideraciones que vamos a ver próximamente. La siguiente pregunta es de José Enrique González. Como comentan de la producción de ganado utilizando moringa, ¿se aplicaría de manera extensiva en base a que sea así? Sabemos que el ganado principalmente compacta los suelos. ¿Esto afectaría la siembra en caso del suelo? ¿Se tendría que dar un mantenimiento como mover la tierra? Bueno, si usted va a establecer, si usted ha tenido esas tierras en pastoreo, ¿verdad? Por mucho tiempo y no le ha dado una rotación adecuada, porque una de las cosas importantes para evitar esa compactación de suelo cuando hablamos de ganado es tú poder rotarlo y dejarlo en descanso suficiente para que él no se compacte tanto, no tenga esa presión de pastoreo constante en él, pues solamente con trabajar un poco el suelo está bien. Acuérdense que estamos hablando de árboles, ¿no? Sí hay que mantener a raya el ganado para cuando se están estableciendo, porque si están pequeños, pues el ganado va a venir y se los va a comer y no va a crecer nada. Muchas veces también cuando usamos barreras vivas, lo que se hace es que ya después que están en un tamaño, se pueden utilizar como estaca o postes para el alambre, para las verjas de alambre, los pelos de alambre, como nosotros le llamamos. Pero cuando hablo ¿verdad? Cuando estoy hablando de este tipo de cultivo como estaba, esto es una suplementación, ¿verdad? Se hacen, generalmente se hace lo que son sistemas silvopastoriles, que va a también a haber pastos, ¿verdad? Y forrajes de buena calidad. En los países donde económicamente es viable se le puede dar un poco de concentrado y también se le suplementa con el forraje de estos árboles, ¿verdad? Con el follaje de estos árboles, que es
la palabra correcta. Y el adelanto, ¿verdad? Que estén pendientes porque ya sea para finales de este año, comienzos del próximo, vamos a estar entonces dando un webinar sobre sistemas silvopastoriles. Muy bien, muchas gracias, Wari. La siguiente pregunta es de Moisés Alberto Pérez Cabrera. ¿Posee panfletos, trifoliares o manuales de los instrumentos y metodologías mostrados para trabajar con comunidades? Tengo que verificar ahora mismo no tengo que verificar en un disco duro que tengo de lo que de lo que pude salvar de una computadora anterior, que creo que puedo tener. Así que si consigo, pues puedo compartir. Ok, muchas gracias, Waris. La siguiente pregunta es de Cristia Felipe. Para iniciar el trazo, ¿comenzamos desde la parte de abajo o la alta? Recomendablemente empezar desde la alta. Muy bien, gracias, Waris. La siguiente pregunta es de Aldana Emma. Para el uso del caballete, ¿se utiliza alguna fórmula para conocer de cuánto es el porcentaje dependiente de un sitio de la misma forma en que se hace con el nivel A? Bueno, si entiendo bien la pregunta, el caballete, ¿verdad? Siempre, no importa el declive, puede ser un área que tenga 3% de declive, un área que tenga 60%, el caballete como tal, siempre el nivel, ¿verdad? Va a ser 0, si lo queremos de tipo 0. Pero ahora vamos a explicar cómo nosotros podemos entonces hacer un caballete con un porcentaje específico de inclinación para marcar el zanja, para entonces también podemos marcar tipo, algunas barreras se hacen con un desnivel para ir conduciendo el agua, como mencioné al principio. Así que eso es lo próximo que vamos a explicar, cómo entonces poder hacer un caballete que tenga, que te pueda marcar cierto porcentaje de inclinación. Ya. Una pregunta más. Wilfred Romero pregunta, ¿qué puedo hacer si ya mi siembra está lineal? Eso, ¿verdad? Usted lo que puede hacer en ese caso es la medida que entre las calles de siembra, ¿verdad? Entre esas calles que están acomodadas hacia abajo, usted pueda entonces marcar contorno entre esos árboles, pues entonces ahí puede establecer barreras, ¿verdad? No la siembra, sino barreras que pueden ser, como le mencioné, árboles, arbustos, pueden ser barreras muertas o simplemente puede hacer zanjas de ladera al contorno, ¿verdad? Eso no tienen que quedar perfectas, no tienen que quedar siempre a un 0%, por decirlo de alguna manera, pero jugar lo más cercano a que queden a un 0% de declive, ¿verdad? De inclinación, para entonces jugar con eso que ya está establecido. Gracias, Waris. Y Cristian Felipe complementa su pregunta. Si se parte de la parte alta, se fija un punto cero. Como si se parte de la... Ella o él preguntó en la anterior de dónde es aconsejable empezar a fijar las curvas a contorno, si de la parte Ah, baja o de la parte sí, alta. no, pues generalmente se empieza puede empezar de cualquiera, ¿no? Yo generalmente la empiezo desde la parte alta, ¿no? Porque el nivel no es en función, cuando estamos hablando de líneas curvas, estamos hablando de niveles en función horizontal, no vertical. ¿Ok? La línea viene así, ¿ves? Viene horizontal. Lo que estábamos hablando ahorita, que era en este slide de acá, esto es cuando estamos estableciendo, ¿verdad? Las barreras. ¿Verdad? Cuando sabemos que vamos a establecer las barreras. Y en este caso, aquí sí hay que empezar desde arriba, porque entonces va a ser en función a 1 metro de profundidad, ¿verdad? Si nosotros removemos todo este suelo que tenemos aquí, en este ejemplo, de este punto a este punto va a haber una diferencia de 1 metro de profundidad. Entonces, en ese caso, tenemos que empezar a marcar estos puntos desde arriba. Pero me estoy adelantando a lo que voy a explicar ahorita, pero por ejemplo, nosotros no vamos a marcar barreras de control de erosión, ¿verdad? No vamos a marcar líneas para hacer barreras. Vamos entonces a acomodar nuestra siembra. Vamos a poner que una siembra, vamos a utilizar un cultivo bien famoso, tanto para Centroamérica como para nosotros acá en Puerto Rico y otras partes del Caribe, que es el café. Vamos a poner que nosotros vamos a marcar nuestra siembra de café. Pues entonces nosotros lo que hacemos es que no tenemos que sacar esta distancia. Si por ejemplo, la distancia de siembra que utilizamos es
entre hileras de siembra 2 metros, pues entonces vamos a empezar la primera aquí, ¿verdad? Vamos a empezar la primera línea aquí y vamos marcando con el aparato, ¿verdad? Con el caballete, vamos a ir marcando toda esa línea completa, completa, completa. Cuando vayamos a hacer la próxima, ¿verdad? Porque lo que estamos marcando son las hileras de café. Esto es un truco que yo aprendí luego, no cuando aprendí esto, ¿verdad? Yo en mi caso, yo haría el caballete a la distancia de siembra entre plantas de café, en la misma hilera. Si la distancia de siembra entre plantas de café es 2 metros, por decir un número, o 6 pies o 5 pies, pues yo hago el caballete de esa distancia de 5 pies. Y ya sé que donde yo empiezo aquí va el primer árbol, donde caiga la próxima pata que esté a nivel, ahí iría el próximo, y así subsecuentemente. Cuando voy a pasar a la próxima calle, que estoy en el declive, yo lo que hago es que ese caballete que tiene esa distancia, ¿verdad? Si vamos a poner que vamos a usar la misma distancia entre árboles y entre hileras, pues entonces yo lo que hago es que en vez de usarlo de manera horizontal, lo viro así. Déjame parar de compartir la pantalla para que me puedan ver. Ok, yo estoy usando el caballete así, ¿verdad? De esta manera en la pendiente. Ok, si este caballete tiene el largo de la distancia requerida entre hileras de siembra, yo lo que hago es que lo viro a favor de la pendiente y entonces con mucho cuidado busco que esté a nivel. Y cuando esté a nivel, ya yo sé que ahí esa es la distancia. Y, ¿verdad? Puede usar otro palo o lo que sea, marco un punto en el suelo, ahí, y ahí es donde va a ir la próxima hilera, porque estoy tomando la medida correcta de siembra de los 6 pies. No sé si me explico, por favor, me dejan saber, pero eso ya es un truco un poco más, más rebuscado de cómo, ¿verdad? O de cómo maximizar el uso de esta herramienta. Muy bien, Waris. Muchas gracias por compartir esa información. Por el momento ya no hay más preguntas. Ok, pues miren, para continuar, ¿verdad? Vamos rapidito a hablar acá de cómo entonces yo puedo hacer que este caballete me marque un % de inclinación específico. Le mencionaba ahorita que en este caso las dos patas tienen la misma altura, ¿no? Que son 36 pulgadas o 91 centímetros, 0.9 metros. Pero vamos a decir que yo quiero marcar las zanjas de desagüe, como dicen ahí, a una inclinación de un 3%. Hay suelos que soportan más, hay suelos que soportan hasta un 5% de inclinación, pero yo siempre le aconsejo que si usted no está seguro de cómo, para tú calcular esto hay un montón de factores, pero ya desde un punto de vista un poco más técnico de cómo se puede hacer, ¿no? Porque esto va a llevar unos factores de rodabilidad del suelo, cantidad de precipitación, etcétera. Si usted no está seguro de eso y quiere, ¿verdad? De manera práctica, hacerlo, pues mi recomendación es que la zanja no la haga mayor a un 3% de declive, ¿no? Que no marque esa zanja mayor a un 3% de declive. Yo me mantendría entre un 2, 2.5. Pero en este caso vamos a utilizar un 3% como ejemplo. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Pues miren, es bien sencillo. En este ejemplo que estábamos utilizando un puente de 100 pulgadas o 254 centímetros, yo voy a sacar cuánto es en pulgadas el 3% de esos 100 pulgadas o 254 centímetros. De 100 pulgadas estamos usando un número redondo, es bien sencillo. ¿Cuánto es el 3% de 100? 3. Pues yo lo que voy a hacer entonces es que hago una pata 3 pulgadas más corta que la otra. Así que me va a quedar una pata de 33 pulgadas y la otra de 36. ¿Ok? Entonces, en centímetros, pues bien fácil. Pues tengo que mis patas son de 91 centímetros de alta. Mi puente es de 254 centímetros. ¿Cuánto es el 3% de 254? Es 7.6. Así que yo voy a hacer una pata que va a ser 7.6 centímetros más corta que la otra. ¿Ok? Y eso me quedaría una pata de 91 centímetros y la otra de aproximadamente 83.4 centímetros. Nada, usted lo que va a hacer es, va a multiplicar
el largo va a multiplicar el largo del puente por el porciento que usted quiere, ¿verdad? Si es 3% en este caso, pues lo multiplica por 0.03. Si es 2%, por 0.02. Y ese número que le da es lo que usted le va a restar de altura de una pata a otra. Eduardo, ¿me explico bien? Sí, Waris. Ok, gracias. Comprendo. Entonces, nada, básicamente eso es como usted va entonces a hacer una pata más corta que otra y cuando vaya utilizando este aparato, pues entonces siempre vamos a utilizar primero, ¿verdad? La pata que vamos a dejar atrás va a ser la pata más corta y la que va a ser la que vamos a llevar hacia el frente es la de mayor altura, porque así estamos asegurando que vamos marcando el declive correcto. ¿Ok? Esto es para marcar líneas de zanja. De hecho, hablaron de la sabana y demás. A veces nosotros pensamos que nuestro terreno es plano, pero puede tener algo de inclinación y ¿verdad? Yo he visto siembras con un menos de 10% de inclinación alineadas al contorno, al igual que la zanja. Mi recomendación también es que una vez usted marque la zanja, que la vaya construyendo dentro de la misma zanja, use el aparato de vez en cuando para estar seguro que usted está llegando, ¿verdad? A la misma profundidad o simplemente mídela siempre, ¿verdad? Que su zanja constantemente tenga 30 centímetros de profundidad, por decir algo, o 12 pulgadas. Y así nos aseguramos que el agua realmente va a correr hacia donde debe. En terrenos que sean llanos o semillanos, es bien bueno utilizar estas zanjas, ¿verdad? Marcar estas zanjas para ayudar a la descarga de agua y evitar un tanto de saturación e inundación de terreno. En terrenos con bastante declive, pues conducir el agua por las vías adecuadas, pues siempre nos va a ayudar a evitar la erosión general del suelo. Muy bien. Esto que está aquí, ¿verdad? Era el nivel tipo A. El ejemplo que tenemos aquí es uno bastante rústico, pero esto se puede utilizar, ¿verdad? Se puede construir utilizando madera, utilizando PVC. Esto que está acá, que es el péndulo, no sé cuántos de ustedes o cuántas de ustedes tengan experiencia utilizándolo, pero una modificación que he visto ya hace unos años que la hacen muchas veces para hacer un poquito más fácil utilizarlo es que en vez de utilizar un péndulo, lo que se hace es que se le pone una burbuja de carpintero también en el centro. Y así, pues usted sabe que está a nivel. Y esto que está acá, ¿verdad? Ven aquí que hay múltiples fotos. Nuevamente aquí en esta foto que tienen a la parte superior izquierda de su pantalla, van a ver que están las barreras del vetiver, ¿no? La que está en la parte superior de la derecha, pues van a ver que las líneas al contorno son estas que están aquí, que lo que tienen es vegetación espontánea, lo que nosotros le decimos maleza o hierbas, ¿no? Que fue lo que le dejaron y entre cada una de esas líneas, ¿verdad? Que hicieron de contorno, entonces fue que araron para poder sembrar. Esto es una buena imagen, ¿verdad? De cómo se ve un sistema integrado y cómo se ven las líneas, ¿verdad? O las barreras con las zanjas de control de erosión. Desde acá arriba viene el bosque y acá vemos que tenemos diferentes cultivos y cómo entonces se pudieron alinear. Y bien importante y una que me gusta mucho, que es lo que estábamos hablando de la distancia de siembra, en vez de marcar barreras para el control a 1 metro de profundidad, tenemos que simplemente se está marcando al contorno, ¿verdad? Al mismo nivel las hileras de siembra. Y esto es cultivo de café acá, ¿verdad? En Puerto Rico. Y es un buen ejemplo de cómo vamos entonces dándole prácticas de sostenibilidad al suelo. Si ustedes miran, además de eso, miren cómo entonces hicieron esa media luna para poder sembrar el árbol. No hicieron el hueco así solamente a favor de la misma pendiente, sino que lo hicieron de manera horizontal hacia adentro, como terrazas individuales o media luna. Y esto era una técnica que usaba un montón ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos en Puerto Rico los agricultores de antaño o los jíbaros, que según me cuenta Eduardo, el equivalente de esto en Guatemala son los chapines, ¿no? Para el control, ¿verdad? Para una buena siembra y evitar, ¿verdad? Que ese suelo se perdiera, que fueron prácticas que lamentablemente acá con la modernización, por decirlo de alguna manera, pues se perdieron, ¿no? Pero no obstante, se han ido recuperando y hubo gente que lo siguió haciendo por generaciones de esa misma manera. ¿Dudas o preguntas hasta el momento?
Sí, Juárez, tenemos una pregunta de Miguel Ángel Martínez Chacón. Me Ujú. interesa ese tema. ¿Dónde puedo documentarme más? Para mi caso, de terreno plano. Ok, Miguel Ángel, voy a estar compartiendo al final de la presentación mi correo electrónico. Por favor, envíame un mensaje y nos ponemos en comunicación por ese medio y yo le puedo entonces brindar otros recursos. Ok, muy bien. Estamos con esta parte aquí. Miren, lo otro que yo le quiero mostrar, que lo tengo por acá, este invento, ¿verdad? Que nada, buscando encontré esto y esto es del INTA, que es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, que es del MAC. Esto es Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Entonces encontré este pequeño manual que se lo voy a compartir, pero es un caballete hecho con una pata que ya usted utilizando tornillos me pareció súper chévere. Ya está calibrado para diferentes niveles, nivel 0, 3%, 4%, y lo que hacen es que la sueltan y la ajustan. Nada, quería compartírselo, ¿verdad? Porque pues mientras más eficiente podamos hacer las cosas, mejor. Yo en mi caso, pues hago el caballete con PVC, hago una pata más corta, la pata que va a ser siempre fija, la pego con pega de PVC, la que voy a cambiar, pues la cojo con un tornillo para cuando esté en el campo no tener el dolor de cabeza, que coja un poco de desgaste y se esté cayendo a cada rato para que se mantenga fija. Muy bien. Tenemos eso, que era lo otro que... Ok, y esto que está acá, ¿verdad? El video que le voy a compartir de cómo entonces ustedes pueden determinar su declive en la finca, saber qué por ciento tienen de declive, aunque generalmente cuando ya es más de un 15% un día, usted se va a dar cuenta y no hay que romperse la cabeza midiéndolo exactamente. Eduardo, ¿alguna otra pregunta que tengamos con eso? Por el momento no hay más No, preguntas, Juárez. muy bien. Entonces déjenme quitar esto por aquí, volver a la presentación original. Rapidito. Ya estamos, ¿verdad? Próximo a terminar. Vamos por aquí. Ok, estamos aquí y... Pues miren, esto era lo que estábamos, ¿verdad? Lo que estábamos viendo ahorita. Vamos entonces ahora a ver este caso de que es de una finca que se llama Proyecto Agroecológico El Josco Bravo, que está situada acá en el pueblo de Toalta, en el barrio Piña de ese pueblo acá en Puerto Rico, y es un proyecto pues que tienen unas prácticas buenísimas, además de que promocionan lo que es la agroecología, también tienen un proyecto educativo que se ha extendido a diferentes puntos de la isla. Fueron de los primeros grantees ¿verdad? O participantes del programa que tuvimos también. El proyecto lleva en ese lugar ya desde 2014 y nada, lo funda este muchacho que está acá que se llama Ian Pagan, que pues en lo personal es un muy buen amigo. Y este después su equipo de trabajo, que todos y todas pues son como agricultores y agricultoras, pues son estrellas, ¿no? Aquí en este terreno, pues a pesar de que no tiene ¿verdad? Hay áreas con un declive que no están marcadas, otras sí, todas las siembras se hacen al contorno. Y si ustedes miran aquí, así es como se ven las curvas de siembra al contorno, ¿verdad? Esta foto, ¿verdad? Quería que vieran cómo se hacen y vean, así es como se ven en este terreno. En este caso, lo que se hace es que se marca una línea al contorno. Luego, según va cambiando el terreno, ¿verdad? El declive del terreno, cuando se ve que un poco más, que ya va variando esa inclinación, se marca otra. Y lo que queda entre esas dos líneas que se hicieron es lo que se ara con bueyes y se montan las camas o bancos de siembra de la misma forma, ¿verdad? En la misma dirección que van esas curvas que se marcaron al contorno, ¿no? Y pues como pueden ver, las que están más arriba pues van un poco más llevaderas, ya acá abajo pues están viendo que son un poco más marcadas. Eso lo podemos ver bien aquí. Esto es una siembra en esa finca de piña. Ahí se está sembrando la semilla de la piña. Y si miran, ¿verdad? Esta parte del terreno que es un poco más escarpada, pueden ver cómo las líneas son un poco más, las curvas son un poco más agresivas en relación a las que están un poco más abajo, que la pendiente es menor. Vean cómo luce con una foto aérea, con un drone, ¿no? Aquí lo pueden ver, esto es una de las áreas de siembra. Y como pueden ver, cómo van variando en base a inclinación, cómo van variando esas curvas de contorno. Y pueden ver, ¿verdad?
obviamente hay unas que son más largas que otras. Ya en este espacio que nos quedaría aquí, por ejemplo, si determinamos que no se fuera a utilizar por el cultivo porque no tenemos un área significativa, pues entonces lo que se hace es que se siembra de flores u otras plantas que nos ayuden para beneficio de nuestra siembra. Y esto es una foto de varias de las áreas. La finca es mucho más grande, ¿no? Pero esto es un área, esto es fotos de varias áreas de siembra en diferentes niveles. Si aquí no se puede apreciar completamente, pero ya en esta parte que tiene aquí, el declive es más pronunciado en esta dirección y por eso es que esta área está acomodada de esta forma. No es que está acomodada a favor de la pendiente, sino es que varía la topografía, es bien variada y de acuerdo a eso es que se va acomodando, ¿no? Vean las líneas de contorno acá, que no solamente, ¿verdad? Tenemos unas líneas que están hacia adentro, como estas que están aquí, que es la foto que vieron anteriormente, pero si miran estas que están acá, de acuerdo a la topografía, como aquí tenemos como un topecito, ¿verdad? Como lo que, ¿verdad? Una parte más escarpada, que aquí es donde tenemos una línea que va subiendo, pues entonces quedan hacia afuera las curvas de contorno, ¿no? Otra cosa que le quería mostrar de esto que es interesante, esto que usted ve que es negro acá, esto es que una vez se ara el terreno, se cubre con lo que se llama, y esto es como un dato, ¿verdad? Aparte del tema que estamos hablando, estos son unos toldos que se le llaman toldos para producir ensilaje. Y lo que se hace con esto es que se cubre el terreno por al menos 2 semanas para solarizar y bajar la cantidad de maleza. Y entonces así ahorrarnos en la medida que sea posible un deshiervo más constante, ¿no? Eso, ¿verdad? Hay varias prácticas de conservación aquí. Lo otro es que están viendo que fuera de lo que son las áreas de siembra, las áreas donde no se tocan, el terreno tiene vegetación y se mantiene, ¿verdad? Mecánicamente podado, pero no se deja al descubierto para así también evitar problemas de erosión severo. Si quieren buscar más información sobre el proyecto, tanto en las redes sociales de Instagram como Facebook, lo pueden buscar como Proyecto Agroecológico El Jos Cobrado.